Capítulo 19. Libertad de asociación. El ser humano, como ser social que es, además de vivir en sociedad, también forma grupos para conseguir determinados fines. Fines que no conseguiría si actuara solo, o los conseguiría con mucha mayor dificultad. Piénsese en el hombre primitivo, que actuaba en grupo cuando iba de caza, lo cual sabemos gracias a las pinturas rupestres. Pues bien, conforme la sociedad ha ido evolucionando, también ha ido evolucionando la organización de la actividad grupal del hombre. Efectivamente, el aumento de la población y la realización de actividades cada vez más complejas para poder conseguir los fines deseados creó la necesidad de consolidar esta actividad grupal y así surgieron las primeras sociedades mercantiles. Esta idea de las sociedades mercantiles para conseguir fines se fue extendiendo a todos los ámbitos de la vida y así fueron apareciendo las primeras sociedades civiles que están integradas por grupos de personas que persiguen los mismos fines y de esta forma surgieron los sindicatos y partidos políticos. Teniendo en cuenta de cómo surgieron las asociaciones, nos damos cuenta que la asociación de la gente para lograr sus fines es consustancial con la naturaleza humana. Y considerando el tema que tratamos aquí, las únicas asociaciones que nos interesan son las político-sociales. A continuación, pasaremos a exponer las asociaciones estables que tienen más relevancia en una democracia, como son los sindicatos, los partidos políticos y también las agrupaciones político-sociales momentáneas como son las reuniones y manifestaciones. La exposición se hará por el siguiente orden. 1. Libertad de reunión. 2. Libertad de manifestación. 3. Los sindicatos. Y 4. Los partidos políticos. Libertad de reunión. Podemos decir que la libertad de reunión es la facultad o posibilidad de poder asistir voluntariamente a un acto grupal momentáneo en relación con un determinado tema, que teniendo en cuenta la materia que tratamos será de carácter político-social. La finalidad de estas reuniones es informar a todos los asistentes sobre un tema político-social. Las personas que asisten lo hacen libremente y no adquieren compromiso alguno. En democracia, la libertad de reunión es un derecho básico y fundamental, por activa y por pasiva. Por activa, porque permite a cualquier persona exponer libremente sus ideas a la gente sin intermediarios. Esta libertad no se da a través de los medios de comunicación, los cuales suelen filtrar a las personas que salen en su medio de comunicación. Por pasiva, porque permite a cualquier persona ser informada sobre un tema que le interesa. Constituye, por tanto, un acto de libertad de información, que es un derecho esencial en toda democracia. Sin libertad de información no hay democracia. Además, como ya se dijo, sin libertad de información tampoco hay libertad de opinión, pues la opinión está muy determinada por la información que se recibe. Por lo tanto, en términos generales y desde el punto de vista democrático, las dos únicas limitaciones que se pueden poner a este tipo de actos son 1. El tema a tratar, que no puede ser un tema ilícito. 2. La seguridad de las personas, teniendo en cuenta el aforo del lugar y el número de asistentes al acto. Boicot a los actos de reunión. Como se ha dicho al hablar de los límites de la libertad de expresión, el acoso y boicot a una reunión de carácter político se suele emplear con mucha frecuencia para impedir que una persona pueda expresar libremente sus opiniones y al mismo tiempo intimidar a todas aquellas personas que piensen igual, para que no propaguen las ideas. Debemos tener presente que las ideologías fascistas y nazis se sirvieron de estos métodos de boicot aparentemente populares y espontáneos para lograr sus fines, lo que denota su peligrosidad. Y es que casi siempre, por no decir siempre, estos actos suelen estar orquestados por grupos totalitarios que de hecho constituyen una franquicia de un partido político, para que, de esta forma, nadie pueda decir que es un partido antidemocrático, y si se lo dicen, negarlo. Lo curioso es que al mismo tiempo que dicen que son un partido demócrata, manifiestan su comprensión con lo ocurrido. No vamos a repetir aquí todo cuanto se dijo al hablar de la libertad de expresión e información,
pero sí es importante reiterar que este tipo de acciones constituyen un atentado a la democracia y como tal debe ser castigado, y si a mayores se causa un perjuicio o lesiones a terceros, también ello se debe castigar con pena aparte. Es de destacar que los actos de boicot y acoso a una reunión de carácter político-social deben ser castigados aunque no consigan su propósito, por ser un atentado a la democracia. Lo triste, democráticamente hablando, es que este tipo de actos suelen quedar impunes, lo que denota un déficit democrático muy grave. Libertad de manifestación. La manifestación es un acto grupal y participativo de los ciudadanos para dejar constancia de un hecho. Este hecho puede ser una protesta por un motivo concreto, puede ser un acto de solidaridad con una circunstancia concreta, puede ser un acto de apoyo a una reivindicación, etc. Las manifestaciones son actividades participativas y momentáneas, cuya finalidad es dejar constancia social, es decir, llamar la atención sobre el hecho objeto de la manifestación. La manifestación puede decirse que es una de las formas que tiene la persona para dejar constancia y llamar la atención con su participación voluntaria sobre la reivindicación objeto de la manifestación. Por lo tanto, podemos decir que la manifestación es una forma de expresión no verbal que tiene la persona en una sociedad democrática y que refleja únicamente el sentir de las personas que en ella participan. Es importante señalar que la manifestación es una forma de expresión y no de representación, y por tanto es antidemocrático atribuir o considerar que una manifestación es un acto de representación social. Lógicamente, y con toda seguridad, habrá más gente que comparta el sentir de la manifestación e incluso es posible que el sentir de la manifestación la comparta prácticamente la totalidad de la población. Piénsese, por ejemplo, en una manifestación en contra de un acto terrorista. Pero la manifestación, por muy multitudinaria que sea, es una forma de expresión de las personas y no una forma de representación. Repetimos, no es una forma de representación, sino de expresión. En una sociedad democrática, la única forma de representación social es el voto. Es muy importante lo expuesto porque con mucha frecuencia los políticos suelen engañar a los ciudadanos alegando que una manifestación es la voluntad del pueblo y de esta forma suplantar o modificar la voluntad popular expresada en las urnas. Límites a la libertad de manifestación. Una manifestación no debe impedir la actividad social. Sin embargo, con una cierta frecuencia, los políticos utilizan una manifestación no como una forma de expresión social, sino como un medio coercitivo de los intereses políticos del partido. Por ello, no se pueden permitir manifestaciones que, más allá de la expresión social, impiden la actividad social. Efectivamente, que la manifestación sea una forma de expresión social de la persona no legitiman los manifestantes para impedir o alterar la convivencia ciudadana. Y es una tergiversación de los principios y valores democráticos otorgar más representación a la persona que protesta que al ciudadano que de forma democrática ejerce con su voto la representación en las urnas. Sindicatos. Puede definirse el sindicato como una asociación de trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Se trata de una asociación voluntaria y libre, lo que significa que la persona puede afiliarse y darse de baja en el sindicato en cualquier momento. Es importante resaltar aquí que la finalidad de un sindicato debe ser la defensa de los intereses laborales de los trabajadores. Y, teniendo en cuenta que el objeto de este libro es la democracia, abordaremos este tema sindical únicamente en cuanto a su función en un Estado democrático. Funciones de los sindicatos. La función de un sindicato es, como ya se ha dicho, la defensa de los intereses laborales de los trabajadores. Por lo tanto, puede encuadrarse en esta definición toda actividad ejecutada a tal fin. Dicho esto, y a modo de referencia, pueden mencionarse las siguientes funciones. Asesorar en el ámbito laboral a los trabajadores y, en su caso, la defensa jurídica de los trabajadores. Representar a los trabajadores en su relación con el patrono o empresario. Promover mejoras laborales. Representar a los trabajadores ante la Administración del Estado. La finalidad de esta representación pueden ser varias y van desde la solicitud de inspecciones,
Si consideran que en un determinado lugar de trabajo no se cumple con la normativa, hasta llegar a acuerdos con la Administración del Estado sobre normas laborales y salario. También pueden proponer y promover manifestaciones y huelga en defensa de los trabajadores. Asimismo, los sindicatos pueden establecer cajas de socorro o resistencia para auxiliar a sus afiliados en situaciones excepcionales, por ejemplo, en una huelga. Clasificación de los sindicatos. Aquí no vamos a abordar las múltiples clasificaciones que se pueden hacer de los sindicatos, sino únicamente aquella clasificación que nos permite una mejor comprensión de la función de los sindicatos en un Estado democrático. Así, y dejando constancia de que no se trata de una clasificación dogmática, podemos hablar de sindicato profesional. Es aquel sindicato que agrupa trabajadores de una determinada profesión u oficio, por ejemplo, sindicato de pilotos de aviación, sindicato de controladores aéreos, etc. Sindicato general es aquel sindicato que agrupa a todo tipo de trabajadores, independientemente de su profesión, oficio y del sector o rama de actividad. El sindicato general, a su vez, suele estar integrado por federaciones sectoriales, sector del metal, sector de la construcción, madera, hostelería, etc. Sindicatos más representativos son aquellos que tienen una mayor representación de trabajadores. Personas excluidas de la asociación sindical. Hay personas que por su actividad profesional no les está permitido afiliarse a un sindicato, si bien, en algunos casos, pueden establecer asociaciones profesionales en defensa de sus intereses. Los motivos por los cuales no les está permitido afiliarse son diversos y está en relación con la actividad profesional que realiza. Así, en términos generales y con afán meramente orientativo, podemos decir: los miembros de las Fuerzas Armadas no se pueden sindicar por motivos de seguridad nacional. Los miembros de cuerpos policiales suelen tener restringido este derecho, si bien se les suele permitir establecer asociaciones profesionales. El motivo: la seguridad nacional. Los jueces y fiscales suelen tener restringido este derecho, si bien se les suele permitir establecer asociaciones profesionales. El motivo: preservar su imparcialidad. Asociaciones profesionales. Al igual que los trabajadores se unen para la defensa de sus intereses laborales, también lo pueden hacer los patronos, y a las agrupaciones de patronos para la defensa de sus intereses se denominan asociaciones profesionales. Huelga. La huelga es una medida de protesta de los trabajadores consistente en el cese de la actividad laboral de forma colectiva, como medida de presión hacia la empresa con la finalidad de conseguir las reivindicaciones laborales solicitadas. La huelga es un derecho de los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses laborales. Lógicamente, es una medida de presión, pues si la empresa no produce, la empresa pierde dinero, pero también conlleva que el trabajador deje de percibir su salario. Hasta aquí, todo es correcto y nadie pone en duda este derecho, pero en un mundo moderno, en el cual está todo relacionado, el ejercicio de este derecho no puede ser absoluto, pues trasciende más allá de su actividad. Por lo tanto, al igual que cualquier otro derecho, puede y debe tener sus límites. Límites del derecho de huelga. Puede decirse que los límites de este derecho residen en los derechos de los demás. Lógicamente, al no ser el objeto de este libro el sindicalismo o los sindicatos, no vamos a entrar en un estudio de cuáles deben ser estos límites, pero sí es conveniente exponer a modo de ejemplo un par de casos. Así, 1. No permitir el derecho de huelga en fechas concretas a determinados sectores, por el daño o perjuicio social que causan. Por ejemplo, no permitir hacer huelga al sector de transporte de personas en Semana Santa o al inicio final de las vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque ello puede causar daños irreparables a otros sectores y a la sociedad en general. Efectivamente, además del perjuicio económico que causa la huelga en ese momento en el sector de transporte de personas, que es inherente a toda huelga, ello puede tener consecuencias muy perjudiciales para la sociedad a corto y largo plazo. Téngase en cuenta lo siguiente: al margen del perjuicio económico que se produce en el sector del transporte, ello puede acarrear pérdidas muchísimo mayores en el sector del turismo, sector con gran repercusión social, pues emplea a mucha gente. Además de las pérdidas momentáneas, puede acarrear consecuencias negativas a corto y largo plazo,
pues es muy fácil perder clientes y muy difícil recuperarlos. Tengas en cuenta que con los avances del transporte da igual veranear en un país o en otro. El número elevado de trabajadores del sector del turismo que se pueden ver perjudicados e incluso perder su trabajo, no solo en esa temporada, sino también en temporadas sucesivas. Llegados a este punto, el perjuicio ya no sería solo en el sector del transporte, sino que lo sería a nivel general, extremo este, que haría que la huelga vulnere toda legalidad democrática. 2. No puede permitirse que una huelga paralice totalmente la actividad económica de todo un país. Por ejemplo, una huelga general en el sector del transporte de mercancías, avión, tren y camiones, pues ello paraliza todas las fábricas y las ciudades se quedarían desabastecidas. Consideramos que con estos dos ejemplos queda patente que el derecho de huelga no puede ser absoluto. Debemos dejar constancia que establecer límites al derecho de huelga no constituye excepción alguna, pues ello es la norma general en el ejercicio de los derechos en una sociedad democrática. Ahora bien, tampoco pueden establecerse tantas restricciones que el derecho de huelga sea inoperativo, lo que significa que, en cada caso, deberá buscarse el punto de equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho de los demás ciudadanos y muy especialmente en los perjuicios que pueden sufrir los demás trabajadores. Huelga general. Puede definirse la huelga general como la paralización de toda la actividad laboral de un país. Cuando los sindicatos promueven una huelga de este tipo, es en contra de la política del gobierno, aunque la revistan de aspecto laboral. Y, aunque en un principio pudiera pensarse que se trata de una huelga de carácter laboral, a tenor de las manifestaciones de los sindicatos, lo cierto es que es una huelga política y no laboral. Lógicamente, nadie discute que la política que haga un gobierno repercute en la actividad laboral, pero la política de un gobierno se dilucida en el Parlamento y en las elecciones de los representantes del pueblo, y por lo tanto serán los ciudadanos con su voto y no los sindicatos quienes premien o castiguen al gobierno por su política. En un Estado democrático y de derecho, los sindicatos no están legitimados para hacer presión a la política del gobierno. Esa función corresponde a los representantes del pueblo en el Parlamento y a los ciudadanos con su voto. Es más, una huelga general y al margen del perjuicio económico que causa al país y a los ciudadanos en particular, no solo no defiende los derechos de los trabajadores, sino que más bien les engaña y perjudica. Efectivamente, si un gobierno por ley dispone una medida que perjudica a todos los trabajadores y la gente lo sufre, en las próximas elecciones los trabajadores, sus familiares y demás ciudadanos no le votarán. Ahora bien, si los sindicatos dicen que no están de acuerdo y hacen una huelga general y a raíz de esa huelga el gobierno establece una negociación con los sindicatos y al final llegan a un acuerdo, 1. Los sindicatos pregonarán a todo el mundo que gracias a ellos se ha conseguido modificar la norma y suprimir determinados apartados de la ley que perjudicaban gravemente a los trabajadores. Todo un éxito. 2. El gobierno se felicita por haber alcanzado un acuerdo. Otro éxito. 3. Los trabajadores, a tenor de los acontecimientos, dan por válido todo lo actuado y aceptan el nuevo statu quo que probablemente les perjudique. Ahora bien, lo grave de esta situación no es que el nuevo statu quo perjudique a los trabajadores, sino que deja al trabajador y a los ciudadanos en general inertes como ciudadanos, es decir, como hubo acuerdo, 1. Ya no hay motivo para castigar al gobierno en las próximas elecciones. 2. Nadie se cuestiona si la política del gobierno era buena o mala para los trabajadores. 3. Ni siquiera se cuestionan si sus derechos laborales han sido perjudicados. 4. Y una vez más, todo sigue igual. Los mismos partidos políticos, los mismos sindicatos, todo igual. Con un ejemplo, lo expuesto se comprenderá mucho mejor. Por favor, que nadie analice la viabilidad del ejemplo, ya que se trata simplemente de un ejemplo gráfico que permite al lector comprender lo expuesto en los párrafos anteriores. Supongamos que el gobierno aprueba una ley en virtud de la cual y a partir del día 1 de enero del próximo año a todos los trabajadores se les descontarán 100 euros de su nómina, para lo que sea. Por ejemplo,
fomentar el empleo, pago de la seguridad social, pago de la deuda, etc. Como consecuencia de ello, los sindicatos hacen una huelga general y a raíz de ello entablan negociaciones con el gobierno y al final llegan a un acuerdo. El descuento es solo de 50 euros al mes. Todos felices, aquí no ha pasado nada, todo sigue igual, los mismos sindicatos, los mismos partidos políticos, los mismos políticos, todo igual. Los trabajadores asumen la nueva situación como un mal menor. Lo aceptan sin más y, en consecuencia, como ciudadanos, no cuestionan la situación de fondo. Efectivamente, como ya se llegó a un acuerdo y se acepta la situación, ya nadie se cuestiona el impuesto y lo que es peor, de esta forma nadie entra en la cuestión de fondo. ¿En qué nos beneficia este nuevo impuesto? ¿Qué hacen los políticos con nuestro dinero? Con los impuestos que pagamos, ¿cómo es posible que siempre tengamos que pagar más y más impuestos? Cada vez pagamos más impuestos y nunca es suficiente. ¿Cómo es posible que los ciudadanos no aumenten el poder adquisitivo y sin embargo uno tenga la sensación de que a los políticos de turno no les pasa lo mismo? ¿Y si resulta que el gobierno pidió 100 euros a sabiendas de que los sindicatos iban a protestar y de esta forma cobrar solo 50 euros de impuestos, que era lo que querían? Los sindicatos se ponen la medalla y nadie se preocupa de saber a dónde van a parar los millones de euros del nuevo impuesto. Como hay un acuerdo, ya no se cuestiona tanto la política del gobierno, ni si sobran políticos e instituciones políticas. Y no olvidemos que los sindicatos están subvencionados por el Estado, o sea, por el gobierno, es decir, los políticos. Aunque podemos decir en términos reales que están subvencionados por todos los trabajadores. Dicho todo esto, y siguiendo con el mismo ejemplo, volvamos a la cuestión de fondo. ¿Es correcto que los sindicatos convoquen una huelga general? No. ¿Por qué? En primer lugar, porque la política corresponde hacerla al gobierno, que son los representantes del pueblo y no los sindicatos. En segundo lugar, porque los sindicatos, con el pacto, se ponen la medalla de que han ahorrado a los trabajadores 50 euros, pero nada dicen de los 50 euros que tienen que pagar los trabajadores a mayores, y además no analizan si la medida favorece o perjudica a los trabajadores. Da igual, ya se pusieron la medalla. En tercer lugar, porque el gobierno ha aumentado los impuestos en 50 euros mensuales, sin que ello le suponga un perjuicio político, ya que se llegó a un acuerdo consenso que fue aceptado por todos y ahora esperar a la próxima subida y otra vez igual. Sin embargo, si el trabajador tiene que pagar los 100 euros de impuestos mensuales cuando lleguen las elecciones al final del mandato del gobierno, lo que hará el ciudadano es reflexionar y valorar la política del gobierno. Si considera que los 100 euros es un abuso, nadie votará al actual gobierno y el nuevo gobierno lo pensará 2 veces antes de hacer una subida de impuestos. También puede suceder lo contrario, que el gobierno, con el nuevo impuesto, logre un auge económico tal que aumenta la demanda de trabajo y en consecuencia suben los sueldos. Y el resultado es que los 100 euros que se pagan de impuestos quedan compensados con la subida salarial. Conclusión, la gente vuelve a votar al mismo gobierno. Aclarado que una huelga general no es una huelga laboral, sino política, uno se pregunta ¿por qué los sindicatos convocan una huelga general? La respuesta es que, por desgracia para los trabajadores, en algunas democracias los sindicatos están politizados y en vez de preocuparse de defender a los trabajadores, se dedican a hacer política y encajan como una pieza más para el control del sistema por parte de los políticos. No a la financiación sindical por el Estado. Si queremos que los sindicatos dejen de ser una pieza más de control por parte de los políticos, tienen que financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y no recibir ningún tipo de financiación estatal. Efectivamente, los sindicatos deben mantenerse exclusivamente de las cuotas de sus afiliados. Ahora bien, teniendo en cuenta la función social que debe hacer un sindicato y que, en principio, carecen de ánimo de lucro, es lógico que se establezcan beneficios fiscales, por ejemplo, que las cuotas a los sindicatos desgraven en la declaración de la renta, que los sindicatos no paguen determinado tipo de impuestos, etc. Partidos políticos.
Puede definirse el partido político como una asociación de personas que comparten las mismas ideas sobre la gestión del Estado. Los partidos políticos en un Estado democrático ejercen la función de representar a la voluntad popular. Por la importancia que tienen los partidos políticos en las actuales democracias, este tema será desarrollado en un apartado específico.